los neoliberales, básicamente, el argumento de ellos es que los gobiernos son incompetentes y corruptos. Incompetentes aunque no fueran corruptos, pero de todos modos corruptos, en fin. Entonces no se puede esperar mucho de ellos. Y por otro lado, los mercados funcionan muy bien. Los críticos del neoliberalismo a veces identifican muy bien los problemas de los mercados, pero a veces no identifican igualmente bien los problemas de los gobiernos, de un control excesivo por parte de los gobiernos. Eso lo veo como una comparación entre dos sistemas malos. Un sistema en que los gobiernos no tienen, digamos, exceso de control sin capacidad. Esos son muy ineficientes, indudablemente. Y un sistema en que el mercado determina todo es un sistema de monopolios, de mentiras en la publicidad. Entonces, los mercados tienen cantidades de fallas. Y cualquier economista que vale la pena, que debe llamarse economista, conoce esos problemas: monopolio, ausencia de información por todos los agentes en un negocio, etc. Pero a veces, entonces el argumento mejor a favor del neoliberalismo es que los gobiernos son malos. Y no es que los mercados funcionan bien, porque no es cierto. Es cierto que los gobiernos a veces funcionan mal. Y el mejor argumento en contra de los neoliberales no es que los gobiernos lo hacen bien, pero los mercados lo hacen mal. Entonces, para mí, no debemos seguir el camino de pensar que cualquier de los dos extremos tiene valor. Ambos son simplistas, a mi juicio estúpidos, en fin. Entonces el secreto, donde está realmente el debate interesante, es cómo hacer funcionar bien el gobierno y los mercados que sí tienen capacidad de funcionar bien, que son mercados de mucha competencia, en donde por la naturaleza de la situación el monopolio no entra fácilmente, y eso es donde debemos aprovechar la capacidad de los mercados, pero en otras situaciones debemos controlar o debemos tener más presencia de los gobiernos. Entonces, algunos de los países cuyas economías son más eficientes, esos son países, Singapur es un ejemplo, en que el gobierno es relativamente pequeño, es cierto, pero es sumamente eficiente, la gente es honesta, y el control que ellos ejercen sobre los mercados es bien pensado, fuerte, y entonces hay un tipo de relación de respeto mutuo entre un gobierno eficiente, honesto, y un sector privado también eficiente, relativamente honesto y efectivo. Entonces, en otros países tenemos malos gobiernos y malos mercados. Entonces, eso es lo peor de todos. No sé si realmente respondí bien a la... Y el de alimentos y extracción. Sí, la parte del neoliberalismo iba más dirigida a eso, digamos, que el papel que han cumplido nuestros países, en general en América Latina, frente a la producción agraria, ha sido para exportación, para extraer, para extraer. Sí. Ese modelo, digamos, ¿cómo lo ves? Sí, ese modelo yo lo veo pues mal pensado por dos o tres razones bastante distintas. Uno, en el grado en que el pensamiento conduce a la idea de que solamente las grandes pueden ser exportadores, estilo La Palma, estilo algunos otros productos. Entonces yo creo que eso es hay un vacío en el pensamiento. Ese vacío corresponde a, bueno, si usted piensa así, que las exportaciones hechas por las grandes son tan importantes, ¿cómo interpreta el hecho de que las pequeñas producen más por hectárea?
que parece ser. Entonces hay un vacío en ese pensamiento que no reconoce y no toma en cuenta, no nos explica por qué, a pesar de tener esta evidencia a favor de los pequeños, está actuando a favor de los grandes. Eso sería el elemento dudoso, cuestionable, número uno. El segundo, para mí, es la idea de que las exportaciones son la solución a los problemas del país. Y eso me parece, si no equivocado, yo creo que eso sería mi propia interpretación en algunos países, en algunos momentos de tiempo. En países pequeños, por ejemplo, que no tienen diversidad de recursos, sabemos que, digamos, un país que tiene solamente cobre, pues va a exportar cobre. Si no tiene tierra agrícola, entonces no estoy hablando precisamente de Chile, pero del norte de Chile. Si el norte de Chile fuera a ser país, entonces yo diría, pues, ¿qué otro camino hay? Hay que exportar cobre y listo. Pero son países pequeños y poco diversificados que más dependen por naturaleza de las exportaciones. Por eso vemos históricamente que países grandes y diversificados, estilo Estados Unidos, su comercio internacional históricamente ha sido muy pequeño. En Estados Unidos hasta los años 70, creo que exportaciones constituían como 4% del PIB, mínimo, igual que Rusia también, que era muy autárquica por razones políticas. Estados Unidos por razones económicas, realmente no tenía mucha necesidad, podía producir todo lo necesario, etcétera, etcétera. Entonces, depende del país, su diversidad, etcétera, pero también la importancia de las exportaciones depende del uso de las divisas que generan esas exportaciones. Entonces yo, en el caso de Colombia, yo pienso y encuentro muchos colombianos que están de acuerdo con esto, que las exportaciones fueron así muy importantes en los años 50, 60 más o menos, que fue el periodo del auge de la manufactura en Colombia. Eso fue el periodo de sustitución de importaciones, el segundo auge de los textiles, el auge del plástico, muchos otros productos. Entonces, ese periodo, si uno está de acuerdo con que la industrialización de Colombia fue un proceso positivo, y yo comparto ese punto de vista en parte porque ese fue el periodo en que más rápido ha crecido Colombia. Y si lo miramos solamente en términos de crecimiento, ese fue el periodo de oro para Colombia entre final de la Segunda Guerra y el año 80. 35 años de crecimiento, más o menos 5% en promedio, que el país nunca había alcanzado antes y nunca ha alcanzado después. Entonces, para mí, ese periodo sí fue un éxito económico, y en ese periodo el país necesitaba las divisas para financiar la importación de maquinaria para la industria. Lo necesitaba porque el país no podía producir todavía esa maquinaria. El país no tenía todavía ese grado de diversidad que Estados Unidos, por ejemplo, tenía. Entonces, para mí, muy importante en ese periodo el aumento de exportaciones. Entonces, por eso el auge cafetero de los años 50 ayudó el proceso de industrialización. Pero hoy en día no lo veo así. Yo creo que el valor de las exportaciones de 8.000 millones de dólares de exportaciones es muchísimo menor de lo que era en ese tiempo. Y de por sí no veo un aumento de exportaciones como mal o otras cosas iguales, pero simplemente de un beneficio marginal. Entonces el cálculo que yo haría frente, digamos, es el asunto de la política colombiana frente a la rediseño del campo para producir exportaciones. Mi cálculo sería, si no hay costos,
en hacer todo ese rediseño, reformulación del campo, entonces probablemente vale la pena, aunque los beneficios van a ser pocos.